Coagulación intravascular diseminada. Definición. Vick, 1994, definió a la DIC como un desorden trombohemorrágico sistémico hallado en asociación con situaciones clínicas bien definidas y evidencia de laboratorio de activación procoagulante, activación fibrinolítica, consumo inhibitorio y evidencia bioquímica de lesión orgánica en fase final. Fisiopatología de la DIC. Mecanismo de coagulación de la sangre. Los mecanismos de coagulación están iniciados por la lesión de los vasos sanguíneos e implican la interacción coordinada de más de 20 proteínas diferentes en la cascada de coagulación. El resultado final de este proceso es la generación de la trombina activa y la formación de fibrina. La lesión de la pared de los vasos causa agregación plaquetar y aporta una superficie especializada que inicia y localiza los mecanismos de coagulación. Fisiopatología de la DIC. Mecanismo de coagulación de la sangre. Aunque la detención de sangrado tras una lesión se inicia a los pocos segundos, no está completada hasta el cabo de varias horas, y esta limita al lugar de la lesión mediante el sistema de anticoagulación. Una vez generada la trombina, esta tiene potentes propiedades proteolíticas y acelera la formación de factores de coagulación activados, incluyendo la trombina, a partir de protrombina y causa la agregación de las plaquetas. Una vez formada una cantidad crítica de trombina, se desarrolla un ciclo que provoca más coagulación y la amplificación de la cascada de coagulación. Este proceso finalmente conducirá a una DIC si no fuera por la presencia de anticoagulantes vasculares en el animal normal. El sistema de anticoagulación. El sistema de coagulación representa el medio mediante el cual las vías de coagulación sanguínea están reguladas. Una vez activado, se limita la extensión y control de los mecanismos de coagulación mediante concentraciones locales y relativas de proteínas coagulantes activadas y anticoagulantes. Las proteínas anticoagulantes incluyen la antitrombina 3, AT3, y las proteínas C y S. La AT3 es una A2 globulina que se une e inactiva a las proteasas séricas, incluyendo la trombina. Después, el sistema mononuclear fagocitario MPS elimina los complejos de AT3 y proteasas, y la actividad antiproteasa de la AT3 es intensificada por la heparina y las sustancias semejantes a la heparina, que normalmente son producidas por los mastocitos perivasculares. Alrededor del 80% del efecto anticoagulante total del plasma procede de la AT3. Las proteínas plasmáticas adicionales como la A1 antitricina y la A2 macroglobulina también eliminan las proteasas séricas activadas de la circulación. Una vez formada la trombina a partir de la protrombina, una gran cantidad de esta es absorbida a las nuevas hebras de fibrina generadas e impide la diseminación del proceso de coagulación. La trombomodulina, una proteína unida al endotelio, se une a la trombina. La unión de la trombomodulina con la trombina no solo elimina la trombina, sino que el complejo así formado activa la proteína plasmática C, que entonces actúa como un anticoagulante mediante la inhibición de los factores 5 y 8 activados. Otra proteína plasmática, la proteína S, actúa como un cofactor de la proteína C. Finalmente, la principal limitación al proceso de la coagulación es la eliminación y dilución de los factores de coagulación, activados mediante el flujo microcirculatorio de la sangre. El constante flujo de sangre que pasa por el lugar de activación de la coagulación elimina los factores de coagulación y facilita al MPS la eliminación de los complejos proteásicos inhibidores de la circulación. Fibrinólisis. La fibrinólisis es la fase final del proceso de coagulación. Está iniciada por la acción de la trombina durante la coagulación, junto con la liberación de los activadores de plasminógeno a partir de las paredes de los vasos sanguíneos lesionados.
Estos activadores del plasminógeno convierten el plasminógeno a su forma activa, plasmina, que digiere el coágulo de fibrina. Los inhibidores proteásicos de la plasmina incluyen A1 antitripsina, inhibidor tisular de la plasmina, y A2 macroglobulina. Estos inactivan rápidamente cualquier proteasa sérica activa circulante, incluyendo la trombina y plasmina. Activación del sistema de coagulación. Esencialmente hay tres procesos que pueden iniciar la activación del sistema de coagulación. Lesión endotelial, que exponga el colágeno subendotelial, que activa el factor 12, factor de Angelman, y subsecuentemente activa el sistema de coagulación intrínseca, la liberación de tromboplastina tisular a partir de tejidos lesionados, que activa el sistema de coagulación extrínseco, y los mecanismos implicados en la liberación directa de los coagulantes en la circulación, causando la activación de la cascada de coagulación. Activación del sistema de coagulación. Este mecanismo incluye sustancias como venenos de serpientes y fosfolípidos procedentes de eritrocitos dañados. La DIC se produce cuando los mecanismos de coagulación se activan ampliamente a través de la circulación. Esta activación diseminada del sistema de coagulación consume los inhibidores de proteasas esenciales, permitiendo a la trombina y plasmina circular sistémicamente. La trombina circulante entonces puede generar monómeros de fibrina a partir del fibrinógeno, y estos son polimerizados para formar fibrina en la circulación. La deposición de fibrina en la microcirculación a su vez atrapa plaquetas y conduce a una trombosis vascular, isquemia y fallo orgánico de base final. Activación del sistema de coagulación. La circulación sistemática de la plasmina causa la división de fibrina en productos de degradación de fibrinógeno. Entonces los fibrinógenos circulantes pueden interferir la polimerización de los monómeros de fibrina. También pueden unirse a las membranas plaquetarias e inducir un defecto en la función de las plaquetas, contribuyendo así a la hemorragia. De forma adicional, la plasmina circulante activa la cascada de complemento, causando lisis de eritrocitos y plaquetas y la liberación de sustancias procoagulantes adicionales. Además, la activación del sistema del complemento incrementa la permeabilidad vascular, contribuyendo a la hipotensión y shock, a una mayor activación del factor, y el factor activado contribuye a la generación de cininas circulantes, incluyendo vadricinina, y subsecuentemente el incremento de la permeabilidad vascular, hipotensión y shock. El shock promueve la estasis microcirculatoria o venosa, que favorece la microtrombosis al permitir la acumulación de proteínas o la coagulación activadas, y al impedir al MPS la eliminación de los factores de coagulación activados. Etiología. La DIC se produce en asociación a una amplia variedad de entidades clínicas. Neoplasia, carcinoma de tiroides, carcinoma mamario, hemangiosarcoma, linfoma, enfermedades mieloproliferativas, inflamatorio, pancreatitis, hepatitis activa crónica, gastroenteritis hemorrágica, quemaduras graves, infeccioso, sepsis bacteriana, aflatoxicosis, hepatitis infecciosa canina, leptospirosis, infección con parvovirus canino, peritonitis infecciosa canina, babesiosis canina, ehrlichiosis canina, fiebre de las montañas rocosas, antigonquilosis canina, enfermedad por vermes cardíacos canina, inmunomediado, anemia hemolítica e inmunomediada, glomerulonefritis, lupus eritematoso sistemático, OTP de calor, síndrome de lisis tumoral, mordedura de serpiente venenosa, shock, fallo cardíaco, trauma grave.
produce una gran variedad de enfermedades y dependiendo de la interrelación de los procesos de coagulación y fibrinólisis, los signos clínicos estarán relacionados con hemorragias o trombosis. Dependiendo de la magnitud, gravedad y velocidad de la aparición de la enfermedad iniciadora, la coagulación intravascular diseminada puede tener signos clínicos variables, que van desde un proceso agudo fulminante hasta un proceso crónico. La progresión lenta. La coagulación intravascular diseminada grave y fulminante se caracteriza por un sangrado generalizado de los orificios corporales, petequias o quimiosis de la mucosa y hematurias. Algunos de los signos clínicos pueden variar según el tipo de animal y la causa subyacente. Algunos de los que se pueden presentar son las hemorragias. En este hay petequias y quimiosis en la piel y mucosas, como ya lo dije antes. También el sangrado de heridas o incisiones quirúrgicas y el sangrado en el tracto gastrointestinal. Aquí puede haber un vómito con sangre o heces oscuras. En la trombosis, signos de embolismo como dificultad respiratoria o cianosis en caso de embolias pulmonares. También la disminución de la perfusión en extremidades. En el comportamiento puede ser letargo o debilidad general. También puede haber una agitación o una inquietud. En los signos vitales puede haber taquicardia o bracardia y también la hipotensión. En las alteraciones en la función de los órganos puede haber una insuficiencia renal, oliguria o anuria y alteraciones en la función hepática. De forma adicional, frecuentemente se produce un fallo orgánico tras la obstrucción de la microcirculación por los trombos de fibrina. En particular, son signos frecuentes de coagulación intravascular diseminada, el fallo renal oligúrico, disnea, vómitos y diarreas sanguinolentas. La coagulación intravascular diseminada severa se puede manifestar como un fallo orgánico antes de que se desarrolle una hemorragia grave. Las pruebas de laboratorio pueden confirmar la presencia de coagulación intravascular diseminada de que aparezcan las hemorragias. Este tipo de pruebas de laboratorio, como los trombocitopenia, se cuenta bajo conteo de plaquetas. También la otra prueba puede ser prolongación de los tiempos de coagulación de TP y TTPA. Y por último, el aumento de dímetros y otros productos de degradación de fibrina. Por el contrario, la coagulación intravascular diseminada puede estar asociada con signos clínicos mínimos o se puede producir signos relacionados con una trombosis microcirculatoria y puede ser visible una tendencia al sangrado incrementada. La coagulación intravascular diseminada crónica suele aparecer en enfermedades caracterizadas por un curso prolongado de lesión tisular o endotelial, como una enfermedad metastásica, maligna o autoinmune. En estos casos puede ser que se detecte coagulación anormal, pero los signos clínicos pueden ser leves o inaparentes debido al incremento compensatorio en la producción de plaquetas y factores de coagulación. En tales casos puede haber un consumo gradual lento de plaquetas y factores de coagulación, predisponiendo a complicaciones de sangrado, potencialmente desastrosas tras una cirugía. De forma similar, después de un tratamiento de tumores de gran volumen con agentes quimioterapéuticos, la destrucción de una gran cantidad de células tumorales y la liberación de procoagulantes pueden contribuir a la progresión de una coagulación intravascular diseminada crónica a una coagulación intravascular diseminada fulminante. Se debería considerar un diagnóstico presuntivo de DIC cuando: número 1. Hay signos clínicos de sangrado aparente. 2. Se desarrollan signos clínicos relacionados con fallos orgánicos múltiples después de un problema inicial que predispone a la DIC, como por ejemplo la dilatación válvulo-gástrica, los golpes de calor, sepsis, las pancreatitis o las quimioterapias por neoplasia. Y 3. Existe un problema inicial que predispone a la DIC y hay evidencias de laboratorio de alteraciones de la coagulación, como por ejemplo la trombocitopenia o pruebas de coagulación prolongadas. Una prueba de screening realizable en casa para detectar anormalidades en los factores de coagulación de la vía intrínseca y común es el tiempo de coagulación activado, ACT. El diagnóstico definitivo de DIC debería incluir como mínimo 3 de los siguientes puntos. Número 1. Trombocitopenia de moderada a grave. Número 2. Prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de protrombina en más de un 25% del depósito de plasma de control normal. Número 3. Reducción de la ATI a un 60% menos. Número 4. Incremento en FDP a una dilución superior a 1:10. Número 5. Detección de concentraciones incrementadas de monómeros de fibrina.
Y hay otras evidencias de soporte que también pueden incluir hipofibrogenema, la presencia de eritrocitos fragmentados como los equistocitos en extensiones sanguíneas y la presencia histológica de microtrombos de fibrina, particularmente implicando las circulaciones capilares y venosas. Tratamiento. En el manejo de la DIC siempre es necesario un tratamiento agresivo y rápido. El principio más importante es eliminar o inhibir el proceso incipiente. La eliminación del estímulo procoagulante reduce significativamente el proceso de coagulación intravascular y mejora la probabilidad de controlar la trombosis o hemorragia con riesgo de peligro de muerte. Los factores como la hipovolemia, hipoxemia, endotoxemia y acidemia contribuyen al desarrollo de una DIC y deberían ser tratados adecuadamente. Otro principio para el tratamiento de la DIC es limitar el proceso de coagulación intravascular. De nuevo, un fallo al eliminar o disminuir la enfermedad iniciadora casi siempre estará asociada con un fallo eventual de la terapia de sustitución de los factores o de la terapia de anticoagulante para mitigar a la DIC. Una aproximación lógica al tratamiento es individualizar las opciones del tratamiento. Tras una valoración de la gravedad de los signos clínicos y de las alteraciones de laboratorio en el paciente, primero se debería diagnosticar y tratar rápidamente a la enfermedad principal. Si el tratamiento para la enfermedad iniciadora puede ser prolongado o si éste no puede detener el proceso de coagulación intravascular, entonces se debería mitigar el proceso de coagulación intravascular. A la mayoría de los pacientes con DIC se les administra heparina subcutánea con una dosis basada en la valoración de la gravedad de la patología. El uso de una dosis baja de heparina subcutánea aporta la ventaja de una administración fácil y evita las complicaciones potenciales asociadas con un incremento y una disminución de las concentraciones de heparina en sangre asociadas a la terapia de heparina intravenosa. A continuación podemos visualizar algunas imágenes macroscópicas y microscópicas de lesiones provocadas por esta patología. Recordemos que la coagulación intravascular diseminada generalmente se genera por infecciones graves que vendrían siendo la sepsis o una presión arterial baja grave, un choque, entre comillas. También se puede generar por ciertos tipos de cáncer y esta, dependiendo de cómo se origine o de qué tan grave sea, genera moretones en la piel, vómito o expulsión de sangre en las heces, sangrado procedente de agujas y vías intravenosas, hinchazón, dolor y enrojecimiento, hasta una dificultad para respirar. Las personas o animales con coagulación intravascular diseminada pueden morir, especialmente si el problema que las ha causado es peligroso.